Encontrarse con el doctor Eddie Monge, a veces un poquito unos trámites difíciles de concretar, pero aquí estamos, en un conversatorio, como si estuviésemos tomando un café ameno en un bonito lugar, en un bonito restaurante, ¿sí? Y hablamos acerca de cuestiones de medicina. Está el doctor Monge, quien nos va a contar algunas cosas, está mi persona, David Woods, el argentino, como muchos me llaman, ¿sí? Y también están ustedes, así que hay tres personas, son tres cafés, tres tazas de café. Ustedes también, los que escuchan este podcast, están participando de este conversatorio. Es una conversación entre personas, entre amigos, que hablamos acerca de un tema. Y el tema que le vamos a estar preguntando, haciendo algunas preguntas amenas al doctor Eddie Monge, es acerca de la psicosis, ¿cierto? ¿Qué es esto a lo que algunos médicos llaman crisis psicótica, ¿no? Así que, Eddie, ¿cómo estás? Te presento aquí a nuestro amigo que está con nosotros, que es la misma audiencia, la tercera taza de café que está servida sobre la mesa. ¿Cómo te encuentras? Gracias, qué bien encontrarte, David. Vamos a pedirnos que me sirvan más cafecito, ¿no? Porque, a ver, aquí a nuestro amigo que nos sirva más café, porque para hablar de este tema se necesita, sí, el café para avivarte un poco. La psicosis el término psicosis fue utilizada por primera vez, les quiero contar, mis queridos amigos, en 1845 por un representante de la escuela romántica llamado Ernest Friedrich von Penstetter. Esto ocurrió en 1806 a 1849. Este señor era decano de la Facultad de Medicina de Viena y su apellido podía decirse que se encargaba de básicamente investigar todos estos asuntos de la genealogía y el concepto y el impacto de la psicosis. Pero ¿cuál es el origen? No hay una causa específica para esto de la psicosis y realmente puede ser un síntoma de una enfermedad mental como de la esquizofrenia y de trastornos bipolares. Sin embargo, una persona puede experimentar psicosis o, como lo dice este podcast que está dirigido a la crisis. La crisis psicótica puede ser que nunca se diagnostique o que en algún momento jamás se piense que puede ser otro trastorno mental, pero sin embargo este tipo de enfermedad puede ser la causante de que esta psicosis se degenere y se vuelva crónica, y puede hacer también que muchos que la experimentan nunca sepan qué es. Se cree que esta perturbación puede ser, a veces se creía, David, que podía ser como brujería, te poseía el demonio. Esto fue en la historia, a través de la historia, y muchas perturbaciones puramente psíquicas, las chifladuras de la gente que no eran referidas por ellos mismos al cuerpo, sino que lo creían al campo de la brujería y a otras cosas, más adelante se fueron dando e investigando y comenzaron a darse cuenta que era una verdadera enfermedad. En Ah, tiempos de la Inquisición, se recuerdan, sí, amigos, claro. y te recuerdas tú que si has leído sobre el tema de la Inquisición, ¿qué hacían con las brujas? ¿Qué hacían con las personas que estaban enfermas mentales? Las quemaban, las quemaban porque pensaban que esto venía del demonio. Y Ahora esto qué se tema, fue. qué manera de sufrir, ¿no? Digamos, no solamente la persona, sino también los familiares al no poder entender. Claro, mira esto del no tener un diagnóstico. ¿Qué importancia es tener un diagnóstico, tanto en la actualidad como en la antigüedad? Porque la gente asumía como un sesgo cognitivo que le afirmaba, esta persona tiene esto y téngale. Ahí era condenada a la muerte. Y entonces no era justo para nadie hacer ese tipo de sacrificios y de torturas contra estas personas, que más adelante se descubrió de que no. Hay una parte donde hablamos con Diego Giraldo de la brujería, Así que es, es el periodista de tema Chicago.
este gran amigo periodista de Chicago, y ustedes pueden ver aquí en los podcasts ese tema y se van a enterar del concepto de brujería. Ahora, ¿qué es psicosis? ¿Qué es un estado de psicosis o una crisis psicótica? La crisis psicótica es un estado mental caracterizado por la escisión o pérdida del contacto con la realidad. No debemos confundir la psicosis con otros términos, por ejemplo, psicopatología o psicopatía, que es diferente. En la psicosis, que viene de una palabra griega que se llama psicosis, hasta hay una película que se llama Psycho, muchos de ustedes la han de haber visto, claro, ya. de Alfred Hitchcock. Correcto. Alma y mente significa psycho. Es un término genérico que es utilizado en psicoanálisis, en psiquiatría, para referirse al estado mental descrito por una separación o pérdida del contacto con la realidad. A las personas realmente que los padecen se les denomina psicóticas. Cuando hay un brote psicótico, cuando hay una crisis, y el paciente pierde la realidad, pierde contacto con la realidad, hay alucinaciones, hay delirios, hay confusión mental, puede haber agresividad, agitación psicomotora, y el término psicótico es a menudo confundido con los términos, por ejemplo, de psicópata, que no son los mismos. Psicópata es un trastorno de la personalidad, pero psicosis es la pérdida de la realidad por completo. Entonces, las personas que experimentan psicosis tienen por obligatoriedad alucinaciones o delirios que pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento y una desorganización completa de su pensamiento y de su comportamiento, acompañados de un comportamiento extravagante, inusual, extraño, así como la dificultad para interactuar socialmente y llevarse bien en la vida cotidiana con los demás. Vas a ver que el paciente psicótico no tiene contacto con la realidad y entonces obviamente va a existir un rechazo, va a existir lógicamente un poco contacto con la vida social. Muchos de ellos tienen síntomas negativos. Síntomas negativos: se aíslan, se deprimen, ya no comen y pueden llegar a lo que llamamos la oligofrenia. Pacientes que tienen síntomas altamente depresivos, pero que hay una psicosis porque no tienen contacto con la realidad, y muchos de ellos pueden llegar hasta provocarse lo que llamamos el suicidio. Y están los síntomas positivos, que son aquellos en donde el paciente tiene agitación psicomotora, agresividad, puede llegar a agredir a los demás. Yo me encontré en un neuropsiquiátrico, te cuento, con un paciente que llegó al extremo de que mató a sus hijos. Por eso es muy delicado y tratar cuanto antes al paciente, porque creía que se le estaban tirando unos perros. Y él veía perros. Cuando le preguntaron, y tuvo una entrevista con los psiquiatras de ahí, él desconoció totalmente y había perdido la razón y no sabía lo que había hecho. Simple y sencillamente había imaginado o alucinado que eran perros que los querían atacar a él y a su familia. ¿Te das cuenta cómo puede cambiar la percepción de la realidad y cómo puede hacernos tanto un daño a la persona que lo padece como a aquellos que están ahí cerca o alrededor de ellos? Entonces vino Morel, un psiquiatra famoso, y entonces sí, acuñó el término de psicosis y comenzó el tratamiento antipsicosis para estos pacientes con medicamentos neurolépticos que hasta muchos años estuvieron utilizando, pero que el efecto de curación realmente era muy poco. Solo había un control realmente de este tipo de pacientes. A mediados de 1950 se conoció un fármaco llamado clorpromacina que controlaba al paciente, controlaba tanto los síntomas negativos como positivos, y esto fue como la panacea de todos los males. Se comenzaron a utilizar medicamentos como la clorpromacina, como el haloperidol, como el trifluoperidol, el triperidol y todos estos medicamentos que controlaban síntomas negativos y positivos, pero que cuando se retiraban, el paciente volvía a recaer. Ahora te hago una consultita que seguramente la gente se estará preguntando al respecto.
esto que son tipo episodios, ¿cierto? Es decir, no hay una psicosis constante, o si es que la hay, ¿cómo es que se da? O si son episodios y cada cuánto una persona con con esta enfermedad podría tener este tipo de episodios. ¿Qué tienes para contarnos? Veo que te falta tu café, David. Por favor, voy a Aquí me pedirte que están te sirva. sirviendo, sí, otra tacita de café. Eso, estamos muy a gusto platicando. Y ustedes también en casa, cuando estén escuchando, espero que estén muy amenos con esta conversación. Claro, lo que me decías, la psicosis puede darse en brotes, puede haber una crisis, que es tal vez la base de lo que habla este podcast y este video. Una crisis es donde hay contacto inusual o pérdida total del contacto con la realidad, pero que el paciente vuelve a llegar a la normalidad en un cierto tiempo con medicamentos, y podemos llegar al extremo de tener que internar al paciente y hacerle estudios. Eso se llama una crisis. Y también tenemos cuando ya fue diagnosticado el paciente, ha sido diagnosticado de una psicosis, se le han hecho estudios y se ha determinado que este paciente no tiene una curación determinada, y entonces los medicamentos estamos como obligados a dejárselos por cierto tiempo. Primero hacemos una prueba, después hacemos un tiempo más o menos entre 6 meses y un año, y puede ser que el paciente se llegue a curar si esta psicosis tiene una base orgánica. Pero si tiene una base hereditaria, como la esquizofrenia o como la enfermedad afectiva bipolar, que se pueden presentar con brotes psicóticos, con crisis psicóticas, es muy difícil que se pueda controlar, porque estas enfermedades por el momento no tenemos una cura. Es decir, ha sido el avance muy pobre de estas enfermedades en cuanto a la ciencia y a la investigación al respecto, que todavía nos falta muchísimo conocer sobre el avance y el desarrollo de la psicosis y de las crisis psicóticas. Lo que sí te puedo decir es que en la actualidad tenemos ya medicamentos de tercera generación, tenemos medicamentos inyectables que han logrado recuperar al paciente y sacarlos de la crisis más rápido de lo que antes lo hacíamos. Y tenemos también la alternativa de la TEC. No sé si has escuchado en algún momento No, qué es primera TEC. vez. No. Ok. TEC se llama terapia electroconvulsiva. Es una cosa, una terapia que la teníamos antes, pero que se llamaba electroshock. Y ahora la mejoramos y utilizamos un aparato con más técnica, con más capacidad para poder controlar la electricidad de nuestro cerebro, y la aplicamos en el paciente en sesiones entre 3 a 4 veces a la semana, y hemos logrado el control de los pacientes con psicosis en la mayor parte de los casos. Mucha gente seguramente asocia la psicosis también con esta paranoia de que hay gente que siente que lo están observando, que lo quieren hacer un daño, gente que no sale de su habitación, que se encierra, que cree que todos conspiran en contra suya. ¿Esto es real o cómo lo ves vos? Eso es real, y es un tipo de psicosis también que puede ser. Hay personalidades paranoicas, hay gente que tiene una personalidad ya paranoica, pero fíjate que esto es tan interesante y aquí pongo el ejemplo que se dice: el que es tacaño, con el tiempo se va volviendo más tacaño. El que es malo, con el tiempo se va volviendo, como si se puede utilizar el término, te vas volviendo peor o te vas volviendo más malo. Entonces, en la psicosis es muy aplicable esto en la personalidad. ¿Has visto personalidad de gente testaruda, de gente que guarda mucho, de gente que es muy desconfiada? La personalidad se te va distorsionando, y si no nos cuidamos, si nosotros no tenemos o ya tenemos una estructura mental o una herencia de factor para desarrollar una psicosis, y en este tipo de personalidad donde vemos que alguien es desconfiado, a esa persona específicamente le puede pasar que se vuelve paranoica y le da una crisis agresiva y una crisis psicótica, pero tiene las características de ser paranoica. Puede gritar que no lo envenenen cuando nadie le está ofreciendo ni de comer ni de beber. Es decir, que el paranoico, una de las principales psicóticas, de las crisis psicosis que hay,
puede ser de cualquier tipo, ya sea paranoica litigante, de aquellos que te reclaman de que les quieres hacer daño, y también están las hebefrénicas, aquellas donde el paciente se desconecta de la realidad y cae como un mendigo, como una persona indigente que ya no se cuida, ya no se arregla. Esto no es nada menos y nada más que la famosa esquizofrenia simple, que tenemos mucho en todos lados. Vas a ver al famoso indigente que ya no se arregla y que pierde el contacto con la realidad, y que por ende este tipo de psicosis es una de las más comunes, junto con la que me mencionaste de la paranoia. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Ahí está Retomando una pregunta. el tema. ¿Y qué avances también tenemos para poder tratar estos ¿Qué síntomas? hemos hecho? Hasta hace poco, hasta una década, te digo, seguíamos utilizando los medicamentos tradicionales de los neurolépticos, los medicamentos antipsicosis. Ahora, unos 10 años para acá y unos 5 años para acá, estamos usando la terapia electroconvulsiva y estamos también utilizando neurolépticos de POT, que le llamamos de depósito. ¿Por qué de depósito? Porque encontramos que el paciente con psicosis, muchos de ellos eran poco tolerantes a los medicamentos y tenían pobre apego a los medicamentos, sobre todo a los paranoicos, los que tú mencionas. Un paranoico le vas a dar una tableta de un medicamento, un comprimido, y lo va a tirar. De seguro no se lo va a tomar. Entonces, usamos ya de unos 5 años atrás las técnicas de medicamentos de POT inyectables de larga duración, en donde el paciente se le inyecta cada mes y se mantiene controlado. A esto le aunamos, en nuestras clínicas, por ejemplo, estamos aunando la terapia electroconvulsiva, en muchos casos, medicamentos de POT de larga duración que pueden durar hasta 3-4 meses, y también investigación completa del cerebro con exámenes de imaginería, por ejemplo, imaginería por resonancia electromagnética, Doppler transcraneales, Doppler carotídeos, Doppler tiroideos. En muchos casos yo he relacionado la psicosis y hemos visto y la hemos estudiado en nuestras clínicas Sanctuary, tanto nacionales como internacionales, David, con problemas también hormonales que pueden padecer las mujeres y los hombres. Hay mucha relación entre hormonas y psicosis, hay mucha relación entre epilepsia y psicosis, hay mucha relación entre enfermedades metabólicas y psicosis, y hay mucha relación entre estrés y psicosis. Y hay mucha relación entre tumores cerebrales, entre anomalías cerebrales y problemas de lesiones de pequeño vaso, en donde pueden desarrollarse psicosis. Y esas son las curables, porque si simplemente nosotros tratamos la causa, el problema de la psicosis va a desaparecer. Por eso es muy importante, queridos amigos, pongan mucha atención a esto que les voy a decir, que el paciente con psicosis sea estudiado. Miren, a mí me ha llegado, y te cuento, David, me han llegado muchos pacientes internacionales y nacionales que no tienen estudios, que los han estado tratando con psicofármacos por años, y cuando les pregunto, bueno, ¿y cómo llegaron al diagnóstico de esquizofrenia, de enfermedad afectiva bipolar? ¿Cómo llegaron al diagnóstico de una psicosis indeterminada? Bueno, es que el médico solo lo vio y le dejó y le recetó, medicamentos. Entonces, lo condenó a que toda su vida estuviera con medicamentos y lo etiquetó de este diagnóstico. Entonces, madre mía, ¿cómo podemos hacer para decirles a todos que para llegar al diagnóstico de una enfermedad mental, una psicosis, necesitamos la batería, el set, el juego de estudios, como ustedes quieran, o un grupo de estudios neurológicos y psiquiátricos para llegar y establecer un diagnóstico? No hay para dónde. Sin estos estudios no podemos tratar a ningún paciente y no se puede medicar a ningún paciente, y por ende también sin estos estudios no podríamos llegar a un diagnóstico definitivo y poder decir, bueno, este paciente tiene cura o solo se va a controlar. Eso no lo puedes determinar por mucha experiencia que tú tengas. ¿Me entiendes? Total, y yo creo que la gente también lo comprende exactamente. Ahora, qué interesante que vos nos Pero menciones tómate esto, tu café. ¿No? ¿Cómo va tu café, David? ¿Cómo va? Es que está ¿Cómo la va? charla muy interesante. Ahora me voy a tomar el cafecito, está muy interesante. ¿Cómo hace la gente para contactarte? Porque sin duda
te llegan pacientes de toda América Latina que te hablan a tu WhatsApp, a tus redes sociales, pero ¿cómo hace para ubicarte? Bueno, mira, aquí están apareciendo, tenemos nuestras clínicas en Guatemala, que son las nacionales, que son Clínicas Retiro de María. Aquí están apareciendo las sedes, los teléfonos, para que ustedes puedan entrar y buscarnos. También están nuestras clínicas internacionales, San Marino Covenant Medical Center en zona 10 y zona 14. También están apareciendo acá las redes y los teléfonos y WhatsApp para que nos puedan contactar. Estamos en casi todas las redes, amigos, para que ustedes no se puedan perder y tengan toda la información necesaria para esto de la psicosis, que hay demasiado. Yo diría, te digo algo, David, la locura está fuera de los hospitales psiquiátricos, no adentro. ¿Cómo así? Contanos. La mayor parte de gente que tiene una psicosis o que está padeciendo una enfermedad mental no lo sabe, no lo cree, la familia no lo piensa que sea así, y cuando vemos nos encontramos con problemas severos de la personalidad de ellos, con suicidio, con problemas de la personalidad muy graves y que pueden hacer mucho daño si no los medicamos. Los que están adentro de los psiquiátricos son mínimos, pero mucha gente sigue pensando que a veces es la personalidad de su familiar la que es así, de que el paciente sufre convulsiones y se puede volver con pérdida de la realidad de repente porque simplemente se estresó, pero no lo consultan a ningún especialista. Por esto lo importante de hacer estudios y llevar con un especialista a nuestros pacientes cuanto antes. También está nuestra próxima clínica que viene ya, una próxima clínica, New Covenant Medical Center en Estados Unidos, que también tenemos turismo médico para allá y desde allá. Y por supuesto, si tienen algún tema importante, aparte de estos temas de psicosis que estamos tratando y de la historia a través de los años y de lo que ha sido la psicosis y cómo la hemos ido manejando, vamos a darnos cuenta que podemos entender muy bien ahora el concepto con estos temas importantes e interesantes sobre lo que es neurología y neuropsiquiatría y también neurociencias, David. Bueno, Eddie, te aprovechamos al máximo porque cuesta encontrarte, cuesta que podamos entrevistarte, y aquí por medio de un cafecito con el tercer café servido, que es el público que te está escuchando por medio de este podcast. Entonces, nos encontramos en otra ocasión, ¿cierto? Cierto, nos vemos en otro podcast, en otro video, van a haber oportunidades de vernos. Y a ustedes, queridos amigos, que me escuchan y que escuchan esta serie de podcasts, no solo en neurociencia, sino que en los temas importantes médicos, les pido algo, compartan este tema, aquí va a aparecer la forma como pueden compartirlo, y denle like, compártanse y suscríbanse. Y por supuesto, les envío un abracito cálido donde estén y nos vemos en el próximo video podcast. Gracias, Eddie. Hasta pronto.